En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor Jesús, que da su vida, que la entrega para llevarnos al encuentro pleno con el Dios verdadero, nuestro Padre amoroso, esté con todos ustedes. Iniciamos, hermanos, nuestro tiempo de alegría, porque vamos viendo en el camino de la Cuaresma lo que nos espera: celebrar a Jesús, vencedor del pecado y de la muerte, y lo celebramos de una manera solemne en nuestra Iglesia Católica con la fiesta de la Pascua. Pero como las grandes cosas de la vida, los grandes eventos de nuestra vida, hay que prepararlo, y la Cuaresma es ese tiempo de preparación. Prepararnos, revisar la vida, quitarnos el polvo del camino, quitar eso que empaña la grandeza que somos, hijos de Dios. Necesitamos purificarnos para celebrar con un corazón nuevo la vida nueva que celebramos en la fiesta anual de la Pascua. Por eso lo que hemos cantado en este canto de entrada dice todo. La fuerza del camino está en la palabra de Dios. La palabra nos guía, la palabra nos sostiene, la palabra nos da vida. Los sacramentos, especialmente la reconciliación, en este tiempo fortalece nuestro volver a Dios, sostenidos en la caridad, en el ayuno, también y sobre todo en la oración. Queridos hermanos, dispongámonos a esta Santa Eucaristía. Hoy recibimos a unos hermanos que han decidido ser hijos de Dios y prepararse de acuerdo a las circunstancias del tiempo y de su edad a celebrar los sacramentos por medio de la iniciación cristiana, pues todos los sacramentos de la iniciación cristiana, iniciando por el bautismo. Recibamos hoy con alegría a nuestros hermanos catecúmenos, 27 hermanos que con sus catequistas, con el padre, la parroquia, el equipo pastoral, pero el padre ya al frente, coordinando estos servicios, anunciando una palabra que no es ni del catequista ni del padre, sino de Cristo en la iglesia, a estos hermanos que quieren vivir una etapa nueva en su vida. Así que, hermanos, ¿no es motivo de alegría? Una iglesia viva, una iglesia en conversión, una iglesia que sabe que nuestra vida está en las manos de Dios. Nosotros, pobre polvo que el viento arrastra. Nuestra fortaleza, nuestra fuerza está en el Señor. Dispongámonos a esta Santa Eucaristía. Reconozcamos con humildad nuestros pecados, pidamos perdón. Tú que fuiste enviado para sanar los corazones contritos, Señor, ten piedad. Tú que nos enseñas a vencer al mal, que nos enseñas a rechazar todo aquello que nos impida vivir el proyecto de nuestro Padre Dios por medio de vencer las tentaciones, Cristo, ten piedad. Tú que nos fortaleces y nos das ejemplo y nos acompañas en este camino de conversión sostenidos en la palabra, en la oración, en el ayuno y la caridad, Cristo, ten piedad. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por las prácticas anuales de esta celebración cuaresmal progresemos en el conocimiento del misterio de Cristo y traduzcamos su efecto en una conducta irreprochable. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor, tu Dios. Entonces
tú dirás estas palabras ante el Señor, tu Dios. Mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación, potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz. Miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias hasta el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú eres mi Dios y en ti confío. Tú que vives al amparo del Altísimo y descansas a la sombra del Todopoderoso. Dile al Señor, tú eres mi refugio y fortaleza. Tú eres mi Dios y en ti confío. Sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé, y en tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. Tú eres mi Dios y en ti confío.
Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance en tu boca y en tu corazón se encuentra la salvación. Esto es, el asunto de la fe que predicamos, porque basta que cada uno declare en su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan. Pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por Él. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado, y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra, y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor.
Queridos hermanos, iniciamos nuestro itinerario, nuestro caminito a la Pascua. Este camino que llamamos Cuaresma por los 40 días que compone. Lo iniciamos pues prácticamente hoy, pero como es Día del Señor y en nuestra iglesia el Día del Señor no vela, no se preocupa por el ayuno, por la penitencia, se celebró el miércoles. Adelantamos la apertura de este camino con un día de oración, de ayuno, de penitencia, pues, para vivir intensamente la caridad. La Cuaresma, hermanos, es el recorrido que la iglesia hace, cada discípulo del Señor, tú y yo, tomados de la mano del Señor Jesús. Por ahí he visto algunos mensajitos que luego se mandan y también me ha llegado a mí, por eso es que lo comento. Como si fuera la Cuaresma una etapa bonita para adelgazar, dice ahí, ¿no? Oye, ve a ver un buen nutriólogo, una buena nutrióloga, ¿no? Mide tus harinas, mide tus grasas. La Cuaresma, hermanos, es algo más que pensar solamente en cosas de beneficio, es crecer como hijo de Dios. Bueno, digamos que en cierta forma dejar de comer para entrar a adelgazar en el egoísmo, la envidia, el pecado, de acuerdo. La Cuaresma, hermanos, es algo más que eso. Es ese recorrido que la iglesia hace tomados de la mano del Señor Jesús, nuestro maestro y guía, en buscar la voluntad de Dios. Y por eso, repito, nos sostenemos en la palabra de Dios. Quien sostiene la vida del cristiano es la palabra de Dios. En la Cuaresma intensificamos, hacemos más fuerte nuestra vida cristiana, hermanos, para celebrar con corazón nuevo la fiesta de la Pascua. Entonces la palabra, que siempre debe estar en el centro de la vida de un católico, más ahora. No tu palabra, no la palabra de una persona, es la palabra de Dios la que tú tienes que buscar, la que te tiene que orientar. Como escuchamos hoy en el Evangelio, ante todas las tentaciones que vive nuestro Señor, habrán notado que Jesús responde siempre con la palabra. Nuestra vida cristiana es igual. El cristiano permanentemente vive en la tentación de hacer una vida sin Dios, de ponernos en primer lugar, de pensar solo en nosotros, de pensar que somos dioses, de creer que no nos alcanzan ciertas cosas, enfermedades, dolores, sufrimientos, o de plano pedirle a Dios que nos libre, como si fuera varita mágica, que nos libre de lo que estamos nosotros sujetos como criaturas: peligros, enfermedades, el pecado, nuestras caídas. Entonces, hermanos, en la Cuaresma nos anima con Jesús a ver que Dios no está a nuestro servicio, aprender a ponernos delante de Él de modo permanente y aprender, hermanos, a caminar de la mano del Señor Jesús, Maestro y Guía. Esto que ordinariamente hacemos lo intensificamos pues en la Cuaresma para celebrar con un corazón renovado nuestra vida en Cristo en la fiesta de la Pascua. Vivimos, hermanos, sostenidos estos 40 días por la fuerza de la palabra, y vamos nosotros juntamente con Jesús a caminar guiados por el Espíritu Santo. Escuchamos que el Señor Jesús fue conducido por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo fue el que lo llevó también al desierto. El desierto, en el lenguaje bíblico, en la historia del pueblo de Israel, queridos hermanos, es el lugar del encuentro favorable con Dios. En el desierto es que el pueblo de Israel conoció realmente quién era Dios. Y pasó muchas pruebas, muchas dificultades. En muchas renegó, en muchas se rebeló, en muchas le costaba aceptar esa presencia de Dios, y pedía agua y se quejaba y añoraba las papas de Egipto y las cebollas de Egipto, pero aprendió que Dios estaba con ellos.
El desierto, hermanos, en la Sagrada Escritura es un lugar de encuentro con Dios, de discernimiento, de analizar la vida, de búsqueda. El desierto nos habla de la austeridad. Ese es el sentido de la penitencia, del ayuno, de irnos quitando de cosas que son secundarias y que a veces las hacemos como fundamentales. El desierto nos anima, hermanos, a vivir el silencio del desierto, donde quitas voces y ruidos y escándalos y tantas cosas que a veces nos distraen, y el silencio te lleva a ese encuentro con Dios favorable en la oración. Por eso el camino cuaresmal, hermanos, es un camino de desierto, donde nosotros aprendemos a mirar nuestra historia de salvación, donde estamos llamados a descubrir ese encuentro con Dios y entender lo que Dios ha hecho por nosotros. Eso de tomar conciencia de tu historia personal, tu historia de salvación que Dios ha hecho contigo en la iglesia. Cuando presentes las primicias de las cosechas, dice la primera lectura, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá entre el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Y sigue la historia de la salvación. El camino cuaresmal, entonces, hermano, nos ayuda a contemplar nuestro camino de salvación, lo que Dios ha hecho por nosotros, y sobre todo la grandeza del bautismo que nos dio vida nueva. Entonces, en el camino de la cuaresma, nos vamos sacudiendo ese polvo, intensificando la oración, con esas obras de austeridad, de ayuno, de penitencia, y saliendo al encuentro de los demás. Entonces la cuaresma me ayuda, me favorece el encuentro con Dios, fortaleza en la oración, el encuentro conmigo mismo en el ayuno y la penitencia personal, y la relación con el hermano en la caridad. Queridos hermanos, la palabra que hoy Dios nos regala en este domingo nos ayudan a nosotros a descubrir que la vida del cristiano está marcada permanentemente por las tentaciones, que en sí mismas no son, digamos, ni buenas ni malas, sino son situaciones que vive Jesús, como acabamos de escuchar, son situaciones que vivimos cada cristiano también, en las que siempre van a estar volviendo a nuestra vida. Son situaciones que nos ponen para que nosotros libremente aceptemos vivir el proyecto de Dios. Son situaciones en las que a veces nos encontramos vivir o no vivir el proyecto que Dios tiene para mí, la voluntad de Dios en mi vida. Jesús, en la palabra de hoy, nos enseña a superarlas. Jesús en el Evangelio de hoy nos dice: las tentaciones no se evitan, ahí están, se atraviesan y superan. Sostenidos en la palabra te hace más libre, más fuerte, más prudente, más paciente, te hace más humano, más hijo de Dios. Las tentaciones, hermanos, que se nos presentan, que siempre las tenemos, la sociedad y los cristianos también pasamos por ahí, de utilizar a Dios en provecho propio, que estas piedras se conviertan en pan. Mira que el diablo es astuto, porque le puso esta tentación a Jesús después de un largo ayuno. Las tentaciones que tenemos los cristianos, hermanos, también Satanás nos toca, precisamente sabiendo dónde está nuestra debilidad. Le empezó poniendo esas cosas así, de utilizar a Dios en provecho propio, porque el hambre todos la padecemos, todos tenemos necesidad. Y a veces por la necesidad, dicen algunos, agarramos no importa qué camino con tal de satisfacer esa urgente necesidad. No solo de pan vive el hombre. Jesús propone, en lugar de utilizar a Dios en provecho propio, trabajar ante la realidad por un mundo más justo y más fraterno. El camino de la justicia, el camino de la solidaridad, el camino de encontrar un pan para todos.
Satanás se atreve a tentar al Señor y le propone las riquezas, el poder, el dinero fácil, el dinero sin esfuerzo, el poder, la gloria, a cambio de que lo adore. Todo esto será tuyo si me adoras. Satanás también le acaba de proponer, hermanos, en la segunda tentación a nuestro Señor. Y le dice esto, pues, con esta gran mentirota: todo eso será tuyo si te postras y me adoras. Jesús nos ayuda, hermanos, a superar esa tentación que tenemos todos del dominio, de la sed del poder, de la sed del control de los demás, de saber la vida de los demás en el chisme, en el barrio, con los vecinos, con la familia. El control que a veces queremos tener sobre los demás, su conducta y su vida. El control, hermanos, de otra gente que desvía y quiere más y más poder, más y más dinero, lastimando, pasando sobre los demás. El Señor Jesús, hermanos, ante esto nos recuerda: no es el poder lo que hace grande a Jesús, no es ese poder así fácil, ni el dinero fácil lo que hace importante a la persona. Lo que nos hace fuertes es aprender de Jesús, a servir a los demás, a ser solidario, a ser compartido, a la superación honrada, a tener lo necesario para vivir, pero nunca ambicionar ni tener algo a expensas del sufrimiento de los demás. Exhibirse, apantallar, arrójate de aquí. Mira, Satanás, después de haber escuchado las respuestas que daba Jesús, que a las dos tentaciones anteriores Jesús responde con la palabra. Les digo, Satanás es un espíritu inteligente. Dice: si Jesús me está hablando de la palabra de Dios, ahora yo le voy a hablar con la misma palabra. Ándale, arrójate de aquí, a ver si de veras eres hijo de Dios. Porque dice la Biblia que los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos para que tus pies no tropiecen con las piedras. Mira, que le sacó una cita bíblica también el diablo. Nuestro Señor le responde: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, todos tenemos la tentación de usar a Dios para nuestro beneficio y poner condición para creer o no creer si Dios nos hace el milagro, y ponerle condiciones a Dios, y a veces buscar otro modo, otro estilo de vida, otra religión, otro grupo donde me resuelvan mis cositas. Obviamente que Dios escucha nuestras necesidades, Dios sabe lo que vamos pidiéndole como sus hijos, pero aquí el Señor Jesús nos invita a que nosotros descubramos que el discípulo de Cristo se pone ante Dios limitado, criatura, y que depende todo del Padre Celestial. No que Dios esté a mi servicio y me haga mis caprichos, por muy fuertes que sean mis necesidades. El gran signo de la presencia de Dios entre nosotros, por medio de Cristo y los discípulos, serán los signos de bondad, de estar cerca del que sufre, los momentos fuertes de oración, de curar dolencias, de abrazar al necesitado, de sentir que Dios, hermanos, no está en las cosas grandes y apantallantes, sino en lo sencillo del encuentro con Él. Hermanos, con alegría vivamos pues esta Cuaresma, sostenidos con Jesús y a la luz de estas tentaciones y otras tantas, pero sobre todo Jesús, maestro y guía de una vida de hijos de Dios. Les animo que esta Cuaresma tú y yo vivamos con alegría encuentros permanentes con la palabra de Dios. Busca las citas bíblicas de cada día. Un pedacito de las lecturas de cada día nos ayudarán, especialmente del Evangelio. Acércate con confianza a los sacramentos, especialmente la reconciliación. Que esta Cuaresma sea para sacudir el polvo que se nos pega en el camino. O a veces no es el polvo, a veces es el lodo, ¿no? A veces es el cochambre. Ya ven que a veces en las cocinas, si descuidamos un poquito la limpieza, lo que eran gotitas de aceite se hace
que ni el mejor limpiador lo quita, solamente la gracia de Dios. Les animo, hermanos, que lleguemos con un corazón nuevo a la Pascua. La Cuaresma no es importante en sí misma. La Cuaresma es importante porque nos lleva a la Pascua, a la celebración de la vida nueva en Cristo, con su pasión, muerte y resurrección, de la que participamos el día de nuestro bautismo. Y ánimo, hermanos, la Cuaresma no lo haces solo, lo haces tomado de la mano de Cristo en tu comunidad cristiana. Bienvenidos a quienes quieren ser hijos de Dios. Bienvenidos quienes desean recibir la gracia del bautismo, recibir la alegría de una iniciación cristiana adecuada a nuestros tiempos. Bienvenidos, porque Dios tiene el tiempo para cada uno de nosotros. Y Dios les ha dado este tiempo para que ustedes sean recibidos en esta comunidad cristiana, para que sigan su formación que ya iniciaron, pero ahora tomados, queridos hermanos, a partir de este domingo, tomados más fuerte de la mano de Jesús y de la Iglesia. Bienvenidos a esta preparación de su camino del catecumenado. Les damos la bienvenida a quienes quieren recibir el bautismo, que se sientan acogidos. Un aplauso, hombre. Padre, ante la proximidad de las fiestas pascuales, los catecúmenos aquí presentes, confiados en la gracia de Dios y ayudados por el ejemplo y las oraciones de la comunidad, piden ser admitidos a los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía, después de la conveniente preparación y de la celebración de los diversos escrutinios. Ya los tengo frente a mí, mucho gusto. Ya se acercaron los que van a ser elegidos. Vienen con sus padrinos. Levanten la mano, padrinos, madrinas. ¿Dónde quedaron? Por ahí están. Muy bien, ya los vi. La Iglesia de Dios desea saber con seguridad si estos catecúmenos son idóneos para formar parte del grupo de los elegidos que deben participar en los sacramentos de la iniciación cristiana en las próximas solemnidades de la Pascua. Queremos saber eso. Por eso les ruego, padrinos, que den su testimonio. Estos catecúmenos han escuchado fielmente la palabra de Dios que se anuncia en la iglesia. Resulta que estoy sordo. Vuelvo a preguntar, ando medio sordo. Fuerte los padrinos. ¿Han escuchado fielmente la palabra de Dios que se anuncia en la iglesia? ¿Ya la oyeron los demás? Por eso es el testimonio. Queridos padrinos y catequistas, ya me responden ustedes que sí la han escuchado fielmente. Pregunto ahora, ¿han comenzado a vivir conforme a la palabra recibida? ¿Han participado en la vida y en la oración de la comunidad? Ahora me dirijo a ustedes, queridos catecúmenos. Sus padrinos y catequistas han dado testimonio de ustedes confiando en este voto. La Iglesia, en nombre de Cristo, los llama a los sacramentos pascuales. Así que ánimo, les toca a ustedes corresponder que ya desde hace tiempo han escuchado la voz de Cristo. Den cada vez más pública respuesta ante la Iglesia, poniendo de manifiesta su determinación. Por eso les pregunto, ¿quieren ser iniciados en los sacramentos de Cristo, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía? Por favor, van a ir anotando sus nombres. Representando a esta comunidad, se anota el nombre de uno de ellos. Anótenlo. Y representan al decanato de Orizaba, las parroquias de nuestra ciudad. Se anota el nombre de uno de ellos y posterior a esta
inscripción del nombre, cada uno va a quedar inscrito también en el libro como parte del rito importante de esta celebración. Uno de ellos representa a todos ustedes inscribiendo su nombre, como ya ha quedado en el libro. Y después en su momento todos se anotan, pero para agilizar la celebración es anotarnos, es empezar a estar escritos en el libro de la vida. Es un signo muy bonito. Y así como lo hacemos en el decanato de Orizaba, en toda la diócesis, hermanos, hoy en las diferentes parroquias están haciendo este rito de iniciación. Catecúmenos han sido elegidos para recibir los sacramentos de iniciación cristiana en la próxima vigilia pascual. Más fuerte. Demos gracias. Ahora los exhorto a que, confiados en la gracia divina, prometan fidelidad a su llamamiento y que luchen por alcanzar la plena realización de la elección de la que hoy han sido objeto. Así que mucho ánimo a vivir con alegría esta formación. No es lo que aprenden de memoria, hermanos. El catecumenado no son cosas de la cabeza, es entrar en la sintonía con el plan de Jesús. Sentimientos, inteligencia, corazón y vida. Por eso, queridos padrinos, les animo que, encomendando a su cuidado a los catecúmenos de quienes hoy han dado testimonio, con su fraterna cooperación y su ejemplo los acompañen hasta que participen de la vida divina mediante los sacramentos de iniciación cristiana. Muy amados hermanos elegidos, escuchen las palabras de la fe por la cual recibirán la justificación. Son rocas, pero son pocas, pero tienen grandes misterios. Recíbanla y consérvalas con sincero corazón. Y muchas gracias a los catequistas por su tiempo y su testimonio. Ahora con ellos, toda la comunidad, les invito a ponerse de pie para que junto con los catecúmenos, por invitación del señor obispo, profesemos nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, padeció y fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre? Sí creo. ¿Creen en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí creo. Decimos, esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos elegidos, han entrado junto con nosotros en el camino de la Cuaresma. Cristo será para ustedes el camino, la verdad y la vida, sobre todo en los próximos escrutinios, en los cuales se reunirán de nuevo con nosotros. Ahora pueden irse en la paz del Señor. Decimos todos, amén. ¿Van saliendo? Ellos salen porque ahora continúan su mismo proceso. Representan a nuestras parroquias de la ciudad de Orizaba, acompañados de sus padrinos y catequistas, continúan la meditación de la palabra de Dios. Su proceso continúa para prepararse a los sacramentos con los cuales ya han sido aceptados. ¿Van saliendo? ¿Van saliendo? Se les entrega el signo de la palabra. Con la cual, llevándola en alto, continúan la meditación de la Sagrada Escritura. Los catecúmenos no se quedan a la segunda parte de la misa, que es la Eucaristía. Fíjate qué bonita catequesis que tenemos, qué bonito signo. Participar de la Eucaristía, participar del memorial del Señor, es solo para los bautizados.
Si como ellos no están bautizados, los despedimos y los vamos a recibir a toda la Eucaristía, también la segunda parte en la liturgia eucarística, hasta que tengan la dignidad de los hijos de Dios. Ahora, hermanos, con mucha confianza presentemos al Señor nuestras oraciones y súplicas y digamos confiadamente: Kyrie eleison. ¿Todos? Kyrie eleison es una invocación antiquísima de la Iglesia que significa Señor, ten piedad. ¿Lo decimos fuerte? Kyrie eleison. Para que en este tiempo de Cuaresma Dios conceda a todos los fieles la fuerza necesaria para luchar contra el mal y retornar al camino del bien. Oremos. Kyrie eleison. Para que quienes abundan en bienes de la tierra sepan moderar el uso de sus propias riquezas en provecho de los necesitados. Oremos. Kyrie eleison. Para que las mujeres de nuestro país y de todo el mundo vean reconocidos sus derechos y desaparezca toda discriminación entre hombres y mujeres. Oremos. Kyrie eleison. Para que nuestros corazones lleguen a ser, por medio de la penitencia cuaresmal, tierra fecunda en que la palabra de Dios produzca fruto abundante. Oremos. Kyrie eleison. Por los catecúmenos, para que recordando este gran día de su elección, permanezcan siempre agradecidos a la misericordia de Dios. Oremos. Kyrie eleison. Por sus padrinos, para que en la vida privada y en sus relaciones sociales les muestren el espíritu del Evangelio. Oremos. Kyrie eleison. Señor, ten piedad. Escucha, Jesús, nuestra oración y danos tu espíritu de amor y de misericordia. Tómanos de la mano en este camino cuaresmal para celebrar contigo las fiestas de la Pascua. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Nos sentamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te pedimos, Señor, que nos hagas dignos de estos dones que vamos a ofrecerte, ya que con ellos celebramos el inicio de este venerable misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar,
Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque Él mismo, al abstenerse durante 40 días de tomar alimento, consagró la práctica de nuestra penitencia cuaresmal, y al rechazar las tentaciones del enemigo, nos enseñó a superar la seducción del pecado, para que, después de celebrar con espíritu renovado el misterio pascual, pasemos finalmente a la Pascua eterna. Por eso, con los coros de los ángeles y los santos cantamos el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Yo soy la senda, venid a mí, seguidme vuestros pasos, Y vuestro será el reino prometido. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Leche, pan y sangre, factus civus fiatorum, vere panis filiorum, prometendus Oremos. Alimentado, Señor, de este pan celestial que nutre la fe, hace crecer la esperanza y fortalece la caridad, te suplicamos la gracia de aprender a sentir hambre de aquel que es el pan vivo y verdadero, y a vivir de toda palabra que procede de tu boca. Por Jesucristo nuestro Señor.
un momento de su atención. Tomen asiento, por favor. En la última página de su boletín vienen 6 recomendaciones muy prácticas para el fiel cristiano en la Cuaresma. Les invitamos a que ustedes la puedan leer una a una y que también la practiquemos durante este camino que nos lleva a la Pascua. También allí anotamos que publicaremos en el siguiente boletín el sacramento de la reconciliación en la ciudad de Orizaba, donde se va a administrar nosotros los sacerdotes. Como bien saben, en la Cuaresma nos reunimos en la noche, visitamos las parroquias para que podamos participar del sacramento de la reconciliación. En el próximo boletín ustedes ya conocerán que a partir del 26 de este mes inicia la visita de los sacerdotes a las parroquias de la ciudad de Orizaba. Se les ha pedido a través de sus grupos, movimientos, si ya no ocupan algunas llaves, se va a hacer un monumento a la vida, y las llaves que ya no ocupemos, les agradecemos ustedes las traigan en horario de oficina. Si hoy mismo pueden, también les agradecemos en la sacristía, y si no, en el resto de la semana que las dejen en oficina. Allí hay un bote donde las llaves que ya no ocupamos, allí las depositamos. Les agradecemos este gesto y que participemos todos en la hechura, donando una llave o varias del monumento a la vida que se va a colocar aquí en la ciudad. Llegado el momento pertinente, sabremos dónde será colocada esta imagen. En el periódico diocesano que se nos ofrece viene una pregunta que se desarrolla en las páginas centrales, la respuesta sobre ¿se puede violar el sigilo sacramental? Sobre todo el valor del sacramento de la reconciliación y todo lo que el sacerdote, bajo responsabilidad canónica, tiene que custodiar, pero no solo eso, sino que también conoceremos las bondades de este sacramento y que se describen en las páginas centrales de manera muy precisa y conveniente para que ustedes la estudien, la conozcan. Más adelante de las páginas centrales está el mensaje del Papa Francisco a propósito de esta Cuaresma. Y en la página 2, nuestro señor obispo hace un comentario y también algunas aportaciones sobre ese mismo mensaje que el Papa Francisco nos ha dado para esta Cuaresma. Se los ofrecen en la entrada del templo. Nuestras catequistas de aquí de Catedral podrán ver ahí a la hora de la salida, están en el atrio ofreciendo alimentos. También hay comida para llevar o para que ustedes puedan compartirla allí en familia. Es una manera también de apoyar los trabajos catequéticos que tenemos aquí en Catedral. Están desde las 6 de la mañana vendiendo y estarán en el resto de la tarde. Hay alimentos, hay bebidas, pues para todos los antojos. Ojalá y podamos hacerles el gasto a nuestras catequistas. Muchas gracias. Les invito a ponerse de pie para que recibamos la bendición. De la mano de María encomendamos nuestra Cuaresma, nuestro volver a Dios en este tiempo. De la mano de María pedimos por la paz en nuestro entorno. Pedimos que Jesús, ella, la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, que en la Cuaresma también nos conduzca en esta escucha permanente de la palabra para vencer la fuerza de la tentación que siempre tenemos. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecie las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. La paz esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. ¿Se inclinan tantito? Derrama sobre tu pueblo, Señor, la abundancia de tu bendición, para que su esperanza crezca en la adversidad.
su virtud se fortalezca en la tentación y alcance la redención eterna. Por Cristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz.